Que el Todopoderoso ponga su mano para protegerte, para guardarte, para prosperarte en todo cuanto emprendas. Que sus bendiciones te persigan y te alcancen en este tiempo y todos puedan ver la grandeza de Dios sobre tu vida. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9. La palabra de Dios dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que vuestra gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, de buenas intenciones está llena la humanidad. De la intención de hacer lo correcto está lleno el corazón del hombre. La mayoría de los hombres tienen la intención de obrar en rectitud. El problema está cuando llega el momento de hacer lo que corresponde, de hacer lo correcto. Es allí donde la mayoría, de una u otra manera, hemos fallado. Por eso se los he compartido hace años. No es suficiente con querer hacer lo bueno. No es suficiente con tener la intención de hacer lo correcto. Es necesario, es dispendioso hacer lo correcto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, le es pecado. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí Pablo está proponiéndole a la iglesia de Corinto, ellos se comprometieron a dar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba en crisis. Bueno, hacía un año ya le había compartido esto, pero todavía no se veía la ofrenda. Pero sin duda alguna Pablo estaba confiado en que ellos darían esa ofrenda. Pablo no estaba confiado porque tuviera la experiencia de la generosidad de ellos. No, Pablo estaba confiado porque sabía que estos tenían el poder adquisitivo, que podían dar más que todos los demás. Pero también estaba confiado porque él les había predicado el Evangelio de Cristo y cuando alguien recibe el mensaje de salvación, cuando alguien recibe el mensaje del Evangelio de Jesucristo, es imposible que sea insensible al dolor humano. Es decir, el verdadero creyente, a más de ser un hombre espiritual, su corazón es sensible a las diferentes situaciones y crisis sociales que padecen los demás miembros de la iglesia y en general la sociedad. Sí, mis amados, aquí está el punto. Y es que ellos habían empeñado su palabra. De hecho, ya lo había dicho antes, ellos habían
sido los de la iniciativa. La iglesia de Corinto había sido los de la iniciativa de recoger ofrenda para participar de las necesidades de la iglesia de Jerusalén. Bueno, pero entonces, habiendo empeñado su palabra, todavía no se veía, no se oía que ya tenían recogida la ofrenda. Entonces Pablo decide enviar a algunos hermanos de la iglesia que estaban con él en Macedonia para que fueran a recoger esta ofrenda, de tal manera que cuando Pablo llegara la ofrenda estuviera recogida y solo le tocara, junto con lo que ya había recogido en las otras iglesias, encaminarse hacia Jerusalén. Qué bueno esto, mis amados, porque es un regalo, es un regalo que la iglesia de Corinto, un donativo que la iglesia de Corinto debe recoger para apoyar a los hermanos en desgracia, por así decirlo, de Jerusalén. ¿Sabe? Eh, Cualquiera diría, Pablo está presionando a los hermanos de Corinto. No, no los está presionando. Esto no es bajo presión. Nada en el Señor es bajo presión. Tenemos nosotros el libre albedrío. Somos en últimas quienes decidimos si hacemos lo bueno o no lo hacemos. Si hacemos lo que nos corresponde en el Señor o no lo hacemos. Sí, óigalo bien. Qué tremendo esto, porque Pablo dice abiertamente que si ellos no cumplen con este donativo, van a avergonzar a Pablo y a su equipo, que han estado hablando maravillas de la iglesia de Corinto. Pero entiendo yo, vuelvo y repito, ese hablar de las maravillas, ese testificar de la iglesia de Corinto no es producto de los actos de generosidad de esta iglesia para con Pablo. No, es producto de la esperanza maravillosa y gloriosa que Pablo tiene en ellos, de que por fin se muestren generosos con los hermanos de la fe. Yo no sé si está comprendiendo. Bueno, pero a la hora de dar, para la obra del Señor, para las necesidades de los hermanos, usted y yo no podemos ser mezquinos, no podemos ser egoístas, debemos ser generosos. ¿Saben? Porque Dios ha sido generoso con usted y conmigo. Yo insisto, cuando Dios te hace sobreabundar en algo, no es solamente para tu disfrute, es para convertirte en un instrumento útil suyo, de tal manera que a través tuyo Dios pueda bendecir a otros. Entonces, Pablo anima a la iglesia de Corinto a ser generosos. Preparen esa ofrenda generosa. Pronto voy a pasar por ella. Recójanla. Óigalo bien. Pero no lo hagan como una obligación. No lo hagan como si tuvieran la obligación de hacerlo, como si fuera un acto de ley. No, háganlo recordando que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido generoso con ustedes, para usar, para que ustedes usen de esa generosidad con los demás. Entonces Pablo agrega un principio bíblico financiero y lo dice así: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y esto es real. Bueno, algunos hermanos que son campesinos, agricultores que aran la tierra,
saben que si no siembran lo suficiente, no siembran la semilla suficiente, pues no va a germinar para luego cosechar todo lo que aspiran, la sobreabundancia que aspiran cosechar. Sí, y Pablo lo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Porque muchos esperan recibir de manera abundante. Muchos quieren ver la generosidad de los demás. Muchos quieren a la hora de cosechar, recibir de manera rebosante. Hay que insistir en esta palabra, generosamente. Pero cuando les corresponde a ellos sembrar, cuando les corresponde a ellos arar la tierra, esparcir la semilla, no quieren hacerlo. Bueno, coloquemos el paralelismo de aquel que se levanta temprano a sembrar, a cultivar. Óigalo bien. Y de manera incansable, inagotable, hace lo que le corresponde. Ahora miremos a aquel que cuando llega la hora de esparcir la semilla, termina diciendo, mañana lo hago y estoy muy cansado. Y pasa al día siguiente, bueno, mañana tendré tiempo. Y así se la pasó todo el tiempo. Pero cuando llega la hora de la cosecha, ¿qué va a cosechar? ¿Tiene frutos para recoger? No los tiene. A diferencia de aquel que de manera incansable e inagotable ha dedicado tiempo y esfuerzo, sudor y lucha para sembrar, para cultivar. Este tendrá mucho fruto. El otro, el otro que no sembró, no podrá cosechar, pero sí esperará disfrutar de la generosidad de aquel que sembró. Yo no sé si acaba de comprender esto, pero Pablo es puntual y el que siembra con generosidad, el que siembra con esfuerzo, el que se sacrifica. ¿Sabe? Este es un concepto que usted debe introducir. Para Dios ser generoso no representa mayor esfuerzo, pero sí es un sacrificio. No porque a Dios le duela. Bueno, se lo voy a decir así. La generosidad de Dios llevó al sacrificio a Jesús. Así que cuando hablamos de generosidad, sin duda alguna está involucrado el término sacrificio. La generosidad no consiste en dar de lo que me sobra. La generosidad consiste que teniendo lo sobreabundante, teniendo lo abundante, teniendo lo suficiente, voy a sacrificar de eso que es mío para participar a los demás, a los más necesitados. Por eso Pablo dice, el que siembra generosamente, el que da un poquito más, el que sacrifica un poquito más, este también cosechará generosamente, cosechará abundantemente. Ahora bien, Pablo añade, cada uno dé como propuso en su corazón. Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis. Esto no se refiere al tema de la ofrenda del templo, no se refiere al tema del diezmo. No, se está refiriendo a una ofrenda para las necesidades de unos hermanos que están en una crisis en Jerusalén, abiertamente para la iglesia de Jerusalén. Y es aquí donde Pablo no solamente apela a la generosidad del creyente, sino que también a la sensibilidad del corazón. Por eso dice, cada uno dé como propuso
en su corazón. No lo haga por competencia, no lo haga por rivalidad, no lo haga porque este dio más, que dio tanto, entonces para que se note que yo sí soy generoso, voy a dar más que él. No lo haga con tristeza ni por rivalidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo ya se lo he dicho, sabe, aquellos que solo quieren recibir, ellos siempre van a tener necesidades. Pero aquel que siempre está dispuesto a dar, siempre va a tener para dar. Dios siempre le va a proveer, no solamente para sus necesidades, sino también para que sea esa expresión del amor, de la misericordia de Dios a través de sí para con los demás. Óigalo bien, Dios ama al dador alegre. Y esto es maravilloso, porque Pablo añade, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, toda bondad, toda misericordia. Y entonces dice, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Óigalo bien, esto es tremendo. Dice, ¿cómo está escrito? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esto no es otra cosa que Pablo está advirtiéndole a la iglesia en general. Al que lea esta palabra, somos los instrumentos no solamente de bendición para los demás, somos los portadores de los milagros financieros, somos los portadores de los milagros sociales, somos los instrumentos de Dios para mostrar, para llevar su gloria a un nivel diferente. Sí, no sé si estás entendiendo. Alguien está en necesidad y está clamándole a Dios que supla sus necesidades. Pero esa suplencia, por así decirlo, eso por lo que él está orando, posiblemente Dios te lo haya entregado a ti, me lo haya entregado a mí. Óyelo bien. Y serás tú, seré yo, el portador de ese milagro. ¿Sabe? Doy gracias a Dios de que sin ser mejor que tú, sin ser mejor que nadie, he sido portador de muchos milagros. De muchos milagros. No te estoy diciendo que he secado el mar, no te estoy diciendo que he hecho yo salir agua de la peña, no te estoy diciendo que he hecho que llueva maná del cielo, no te he dicho, no te estoy diciendo que he devuelto la vista a los ciegos, que he resucitado personas. Te estoy diciendo que Dios ha sido generoso conmigo. Y de esa generosidad, Dios me ha permitido generosamente, de manera sacrificial, llevar su gloria, mostrarle su bondad y su amor a otros que tienen necesidades. Jesús lo dijo, pobre siempre tendréis con vosotros. Así que la invitación, mis amados, es a ser generosos. ¿Quieres sobreabundar? Aprende a ser generoso. Que tu oración sea, Señor, dame para dar. Pero Dios respondiendo a tu oración, que tu corazón no se endurezca y entonces solo creas que Dios te ha dado solo para ti. No, Dios te da para que puedas dar. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.